buenos días a todos nuestros televidentes. En el día de hoy hablaremos acerca de los derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución Política de Colombia. Bienvenidos. Do you want to fun with me? En el programa de hoy hablaremos sobre el artículo número 20 que habla sobre la libertad de expresión y el artículo 21 que habla sobre el derecho a la honra. Que las amenazas de Pablo Escobar contra el espectador todavía no han parado. Yo creo lo mismo. Bueno, estamos con Álvaro Rodríguez, él es periodista y es el director de la emisora Poliradio. Álvaro, ¿usted cree que acá en Colombia se cumple el derecho del artículo 20 que habla sobre libertad de expresión? No, yo creo que tenemos grandes falencias en cuanto a la libertad de expresión, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Todo el mundo podría decir, no, pero todos podemos expresarnos, tenemos libertad total de dar nuestras opiniones. Si nosotros vemos la violencia en nuestro país y que una persona puede ser muerta, puede ser asesinada por una opinión, tendríamos que reevaluar si realmente hay una garantía de decir o de expresar una opinión en particular. Por esto no se cumple, aunque políticamente y los entes gubernamentales quieran decir que sí hay una libertad de expresión, y porque muchas veces se rigen solamente hacia los medios de comunicación y no al ser como individuo o persona individual. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Estoy en la casa editorial del Tiempo. Me acompaña Olga Lucía Martínez, editora de la revista El Escape del Tiempo. Olga Lucía, cuéntenos, ¿el derecho a la libre expresión es respetado en Colombia? Yo pensaría que sí. En Colombia se pueden decir las cosas. Los periodistas podemos escribir. Creo que eso es un valor fundamental, que no pasa en otros países de la región, por ejemplo. Que no pasa en Venezuela, que no pasa en Ecuador, que es limitado en Argentina. Okay. ¿Por qué se vulnera el derecho a la libre expresión en algunos medios de comunicación? Yo pienso que siempre hay intereses creados. Cuando hay gobiernos de facto como el de Venezuela, entonces se trata de controlar los medios, que son los únicos que pueden decir qué está pasando. Yo creo que ese es uno de los motivos. También ahí puede haber muchos intereses creados, que son económicos, que son políticos incluso. Olga, ¿ha tenido algún obstáculo en su vida periodística respecto a la libertad de expresión? Nunca. Yo tengo 20 años de carrera y nunca me ha pasado algo así. La Fiscalía sabría el comienzo que Sigfredo López no era el hombre que aparecía en el video donde se planteaba el secuestro masivo de los diputados del Valle. Así lo conoció Noticias Capital a través de las declaraciones juramentadas de una de las investigadoras que participó en el proceso contra el diputado Sigfredo López, que fue absuelto por la justicia. En la declaración conocida por Noticias Capital, ofrecida ante el Consejo Superior de la Judicatura, fechada el 31 de mayo, una de las funcionarias de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía 38 en Cali, indagada en el proceso contra el exdiputado Sigfredo López, dijo: cuando se está realizado el cuestionario para la indagatoria por primera vez, observamos el video y Verónica es quien me llama y me dice que oiga la voz del interlocutor del video. Se refería no a la voz que nos pusieron a escuchar, sino a otra parte del video donde aparecía alias JJ La Guerrilla. Ahí cuando Verónica le dice que esa voz es parecida a la que en principio nos pusieron a escuchar, pero la doctora Marlene dice que ya no es tiempo para dudas. Una cama, unas almohadas y una viceministra de Costa Rica en ropa interior que arden deseos por su amante. Te juro que si esta armada fueras tú, que no te haría. Karina Bolaños dice no estar acostumbrada a grabar estos vídeos, pero da un paso más en su interpretación. Todo esto que ves aquí es tuyo, nada más que tuyo. Ha sido cesada de su puesto de viceministra de Cultura y Juventud y afirma que se ha cometido una injusticia. Asegura que la grabación es antigua y que un hacker se la ha robado.
Bolaños no le había contado nada a su marido por vergüenza y su cónyuge, el diputado Víctor Hugo Vázquez, se ha pedido unos días de baja médica. Te amo, mi amor, te amo. Pero ella no es la única figura política víctima de un cóctel de juegos íntimos y nuevas tecnologías. En Estados Unidos, el congresista republicano Christopher Lee dimitió tras colgar esta foto en una agencia de contactos. Se le olvidó comentar en su ficha que estaba casado y que tenía un hijo. También dejó su puesto el demócrata Anthony Weiner tras hacerse públicas las fotos que enviaba vía Facebook a algunas jovencitas y las conversaciones que tenía con ellas. Bueno, en Colombia el Código Penal estableció un capítulo especial para sancionar todas estas conductas relacionadas con los delitos de tipo informático, estableciendo sanciones que van desde los 45 a 96 meses de prisión en algunas oportunidades, otros de 36 a 72 meses. Siendo máximo la pena establecida para este tipo de delitos, en términos generales, de unos 100 meses. Esos delitos, esos diferentes delitos se encuentran en el capítulo 7º del Código Penal, a partir del artículo 269A, que establece el acceso abusivo a sistemas informáticos, pero también encontramos otro tipo de conductas, como por ejemplo la obstaculización ilegítima de sistemas informáticos a red de telecomunicaciones, encontramos el delito de interceptación de datos informáticos, de daño informático, de violación de datos personales y también delitos relacionados con violaciones al bien jurídico del patrimonio de los ciudadanos que se hacen a través de sistemas informáticos. Es así como encontramos, por ejemplo, el hurto por medios informáticos y semejantes y las conductas relacionadas con hacer transferencias entre cuentas bancarias o distintos productos bancarios sin las autorizaciones correspondientes, es decir, de manera fraudulenta. Digamos que el mejor recurso para evitar cualquier tipo de delito digital es el mismo usuario con sus prácticas al hacer uso de Internet. Por ejemplo, evitar darle las contraseñas o claves de sus redes sociales o de acceso a cuentas bancarias o cualquier tipo de plataformas a las cuales suele visitar. Otro elemento que deben tener en cuenta al momento de ser seguros en la navegación por Internet es evitar dar clic en correos o mensajes en redes sociales de los cuales uno no esté seguro de su procedencia. Otro elemento que uno tiene que tener en cuenta es que, por ejemplo, los bancos no suelen solicitar información personal o relacionada con la asignación de claves a través de correo electrónico ni a través de llamadas telefónicas. Finalmente, otro gran elemento que uno tiene que tener en cuenta para evitar el tipo de delitos informáticos es no visitar páginas de dudosa procedencia, sobre todo páginas que le reenvían a uno amigos o conocidos a través de correos electrónicos o mensajes a través de chat o foros. Estoy con Gabriel Clavijo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Politécnico Gran Colombiano, y nos va a contar si cree que en Colombia se respeta el derecho a la honra. Más que todo el derecho a la honra es el derecho al buen nombre. En el artículo 21 creo que es algo muy subjetivo, eso depende, como todos los derechos, de los imaginarios y las concepciones que las personas tengan sobre el derecho. Creo que dentro de, más allá de que se respete o no se respete, es mirar cuáles son los axiomas sociales que son aceptados. Por ejemplo, me refiero por ejemplo al caso de Andrés ahorita, esta semana. Creo que el axioma social que es aceptado y aceptable es que la mujer tiene que ser sumisa, la mujer tiene que estar sujeta a unas reglas sociales muy estrictas, una mujer que hace ejercicio de su libertad, dentro de su libertad de expresión o pensamiento o de acción, puede ser censurada moralmente. Creo que en ese sentido está más que todo enfocado el sentido del derecho al buen nombre. Si uno lo miramos también el derecho al buen nombre desde el punto de vista de la inferencia de el nombre de la persona como su profesión,
como su desempeño social, existen unos paradigmas, unas reglas claras sobre qué se debe decir, qué se debe hacer, qué no se debe decir o qué no se debe hacer. El problema es cuando vienen dentro de las actitudes personales. Y en ese campo de la subjetividad personal, pues no podría decirte si está bien o está mal, porque, como te digo, es una opción subjetiva de las personas. A continuación veremos la opinión de nuestros ciudadanos sobre si en nuestro país se respeta el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la honra. Bueno, yo creo que el derecho a la libre expresión es un tema chévere de tratar, creo que no se respeta, sobre todo los esquemas estructurados socialmente, sobre unos preceptos y unas vainas como las cosas como deberían ser. Lo demuestran la persecución a los sindicalistas, a los reporteros, pues con sus homicidios, ¿no? Entonces ahí está, creo que no se respeta. Sí, se respeta el derecho a la libertad de expresión, porque tenemos ese espacio como para poder expresar lo que sentimos con respecto a, no sé, distintos problemas que hay en nuestro país. Entonces sí existe esa libertad, pero la verdad es que pienso que no está como muy bien respetada por la sociedad y como que no hay tanto apoyo, no hay tanta conciencia de parte de los colombianos con respecto a los problemas que entornan al país. El derecho a la honra, creo que aquí en Colombia no funciona, la gente es completamente mal educada y creo que van a ser unas décadas más en que esto siga continuando de la misma manera que se va llevando. Normalmente la incultura, en el Transmilenio, en el servicio público, en todo lado, hay sobrenombres, hay insultos por cosas bastante insignificantes. Más el respeto a las mujeres para sentarse, a los ancianos, a los niños, no se ve. Entonces creo que no, en este país no funciona. Bueno, pues creo que la honra en este país no es respetada. Se vulneran mucho los derechos humanos y me parece que es algo, que es un tema que hay que tratar mucho para hacer mejor sociedad. Pues yo creo que en Colombia generalmente sí se respeta la honra, aunque pasa algo y es que es un país en determinadas regiones somos como muy chismosos y eso hace que pues esto se afecte en cierta medida. Pero en general la gente es respetuosa con los demás, a menos de ya problemas personales y eso, que viene esta cuestión del chisme y se pierde. Para concluir nuestro programa de hoy, evidenciamos con las entrevistas realizadas a estudiantes del Politécnico Gran Colombiano que la falta de cultura es una de las mayores razones por las cuales no se cumple el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la honra. Gracias a todos nuestros televidentes por vernos, nos veremos en una próxima emisión. Do you want to fun with me?